chicos, bueno, estamos como todos los martes a las 8 en tu programa Un viaje de autodescubrimiento. En lo que se conecta a Romy, porque como sabéis este programa es de dos, de Romy y mío, y bueno, vuestro. Os voy a comentar de qué va el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de nuevo de las heridas de la infancia. El otro día hablamos también de las heridas de la infancia y recordamos que son 5. Sí, Unai, ahora se conecta Romy, está por aquí conectándose. Tranquilidad, que ahora se conecta. Que este programa no se puede hacer sin Romy. Solo mientras ella se va conectando, yo os voy haciendo el recordatorio. Porque hoy de nuevo vamos a hablar de las heridas de la infancia, que como os he dicho antes y os dijimos el otro día, son 5. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. En primer lugar, la herida de rechazo y abandono la comentamos el otro día y hoy, en su mayoría, nos vamos a centrar en la herida de humillación, de traición y de injusticia. Mira, ya que está aquí Romy. Romy, que estaban preguntando por ti, estaban nerviosos, que pensaban que hacía yo el programa sola y no les gustaba. Hola, Bea. Hola. Mira, bueno, ahí nos está diciendo que nos quiere mucho a las dos, que he empezado a hablar y ya he empezado a preguntar, ¿y Romy? Y yo, tranquilidad, que Romy ya se conecta. Sí, yo estoy ahí. Gracias, chicos, gracias, Bea. Y bueno, contenta de estar nuevamente aquí. Y sabes qué, Bea, antes de que no se me iba a pasar, pero dije, quiero empezar así, darle las gracias a Bea, porque ella fue quien hizo la recomendación de que tocáramos este tema. Y déjame decirte que me ha servido mucho, Bea, porque he podido identificar muchísimas cosas que no solo que tenían que ver conmigo, es decir, con mi propio comportamiento, sino con el de muchísimas personas importantes en mi vida. Y me ha servido muchísimo para ampliar mi forma de ver las cosas, para poder hacer un cambio de perspectiva y sobre todo ser más comprensiva. Ser Sí, más comprensiva, de a mí verdad. la verdad es que también me ayuda a eso, a ver a los demás, porque muchas veces miramos, pero no les vemos. Exactamente, y es tener una mirada más compasiva, comprensiva, y de verdad darme cuenta de que realmente no se trata de que yo tenga que perdonar, sino simplemente de darle un nuevo significado a ese recuerdo del evento y que esas personas simplemente fueron parte de una situación de la cual no sabían hacerla mejor o no sabían hacerla de otra manera. Entonces, de verdad que gracias por tu aporte, sí, por la propuesta que hiciste de que trabajáramos este tema. Me ha servido muchísimo para entender aún mucho más profundamente varias cosas, que las tenía solamente así muy al margen, así es que ahora las he podido profundizar. Así es que gracias, Bea, de verdad por tu propuesta. Me alegro. Mira, ¿te acuerdas que el otro día Ani nos escribió y nos dijo, o sea, en el otro live nos dijo que estaba manifestando un trabajo? Y me Sí. encanta leer, y pues acaba de decir, hola, hace días les escribí porque quería recuperar mi empleo y me dijeron que saldría algo mejor y eso no le gustó, ¿vale? Bueno, pues así ha sido y con mejor sueldo. Así que al final, pese a que no le gustó mucho lo que nosotros le transmitimos, que se estaba cerrando, porque recuerdo perfectamente lo que le dijimos, que podía seguir siendo ese empleo o incluso otro mejor. Y esa respuesta no le encajó mucho, pero ha sido así y con mejor sueldo, así que al menos ahora yo creo que ya está más contenta. Y te doy las gracias, Ani, por compartirlo. Muchísimas gracias. Gracias. Y a Unai, gracias de verdad también por tan bonitas palabras para Bea y para mí. Gracias, de verdad. Que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, Bea y yo. Por eso estamos aquí, de verdad. Sí. Si queréis poneros desde dónde os conectáis para ver dónde está nuestra audiencia y saludaros. Exacto. Porque En todo el mundo, Bea, nos ven en todos los rincones del mundo, hasta donde todavía no hemos estado y seguro que vamos a llegar también. claro Y que sí. estamos gracias a todas las personas que nos acompañan aquí. Me encanta que comentéis vuestras manifestaciones. Es que lo adoro. Bilbao, mira, Unai es de Bilbao. Unai es de Bilbao, es de España. El nombre de Unai es así, es un nombre, Unai. Unai es un nombre y es muy típico también de esa zona, así que realmente tiene todo el sentido.
Ay, qué bien, de a Argentina, mira, Argentina. qué bonito de verdad. Conectados de Sí, todo el mundo, sí. les estaba, sí, es vasco. Lo que les estaba comentando antes de que se me pusiese, bueno, Luciana de Buenos Aires, Luciana es una de las diosas, eh, y Ani desde Colombia, me encanta, Ani la manifestación, muchas gracias. Donas desde España, genial. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, si quieres recopilamos un poquito porque lo que vamos a hacer hoy es la parte 2 de las heridas de la infancia, porque vimos que este tema había gustado mucho y también a nosotros particularmente nos ha servido, como estaba diciendo Romy, porque es que he empezado antes a decirlo, mira, Lola García desde Madrid, he empezado antes a hablar sobre esto y se me ha puesto nervioso, rollo, ¿dónde está Romy? Y yo, Yo que soy- Romy ya viene, que Romy ya viene, que solo estoy haciendo la intro y lo que se conecta. Hola, Sara. Mira, Sara de Creanti hace buenísimos artículos en Maravillosamente Oficial, que no me salía. Además de que es una coach de Ley de Asunción, que si queréis podéis ir a su perfil y echarla y seguirla. Mira, María Elena de México, Pati de México. Aquí hay un montón de que son ya audiencia fiel, porque ya he visto esos nombres y los veo cada martes y estoy, por lo menos yo, y sé que Ron también encantada, maravillada y súper agradecida. Eso nos da más confianza, fortalece nuestra confianza porque estamos en familia ya, de verdad que sí. Sí. Bueno, voy a seguir, que es que, o sea, no sé, estoy muy agradecida. Hablamos de las heridas de la infancia. Recordatorio, ¿qué son las heridas de la infancia? Son programas mentales inconscientes que condicionan nuestro modo de vivir, de percibir y de interpretar la vida. Y este tipo de programas surgen en la infancia, desde que nacemos hasta los 6 años o así, se van programando en nuestra mente. Y Ujú. son 5: la herida de rechazo, de abandono, de traición, de humillación y de injusticia. ¿Cómo se identifican estos? Mira, desde Valencia, tenemos un montón de España por aquí, ¿eh? Eh, ¿Cómo se identifican estos programas mentales España inconscientes? está muy despierta, es la verdad. Sí, Me refiero claro, de pero verdad es que no despierta también por la hora, sino me refiero al estado de conciencia. España de verdad que está muy comprometido con el despertar, es verdad, sí. también es que la hora, a las 8 de la tarde, les beneficia más a los españoles Sí, y bueno, y a los europeos, porque tú eres europea, estás en Alemania y yo estoy aquí en España. Entonces, no es que lo hagamos porque beneficia a los españoles, es que nos beneficia a nosotras. sí. Así que, ¿cómo se identificaban las heridas de la infancia? Por la máscara. ¿Qué es Ujú. la máscara? El mecanismo de defensa que se activaba cuando una herida surge en nuestra vida, cuando una circunstancia nos activa esa herida. Y hay, pues, 5 máscaras. En el rechazo, ¿cuál era la máscara? La huida. En el abandono, ¿cuál era la máscara? La dependencia. Y bueno, como vamos a hablar de las siguientes 3 heridas, lo comentamos ahora. ¿Cuáles son las máscaras de las siguientes? Ay, les amo, muchas gracias. Uy, Ani, por favor, mira, me encanta que hayas conseguido ese trabajo. Te amo, yo también. A ver, es que con tantas cosas bonitas es un poco difícil Y concentrarse. vea, antes de que también se me olvide, tú tienes en tu canal, también estás hablando sobre esta temática, entonces pueden ir también a ver, para profundizar o de repente simplemente repetir algún concepto, pueden entonces visitar el canal de Bea Dream Coach, entonces allí también está esta información. Y así entonces pueden complementar o simplemente repetir la información que por repetición, ¿no? Ingresa y se queda allí entonces, ¿no? Sí, está colgado un poquito de las heridas, la herida de rechazo, no sé si hoy me da tiempo la de abandono o si no mañana y bueno, y seguiremos las heridas así un poquito, pero aquí es importante, si alguno detectase comportamientos similares o quisiese trabajar de modo individual y sintiese que no puede hacerlo solo, Romy da sesiones, yo doy sesiones de coaching, podéis contactarnos, Exacto. ¿no? Sí. Aquí, porque nos estáis cambiando la vida. ¡Ay, qué bueno! Ella es genial. Eh, bueno, hablamos, ¿te parece? Yo qué sé, empezamos por la de humillación. Sí, muy bien.
exacto. Sí, Bien, exacto. ¿cómo se programa esta herida de humillación? Pues es bastante evidente, aunque no nos demos cuenta. Digamos que quien programa estas heridas, como son en la infancia, son o los padres o los cuidadores. Pero atención a esto, no se dan cuenta. Así que no hay que castigar a nuestros padres, a nuestros cuidadores, porque sin querer, porque este modo inconsciente en su mayoría no se hayan generado estas heridas. Nadie provoca de modo consciente, salvo casos excepcionales, a un niño heridas a propósito. Bueno, pues ¿cómo se que programa esa herida de humillación? Fácil, fácil entre comillas. Ujú, Cuando el niño se siente humillado, puede ser que, por ejemplo, está trabajando en controlar su esfínter, en ir al baño y demás, y pues se hace pis o se hace caca en otro sitio que no es el váter o no es el orinal o no es el pañal, y pues le regañan o le haces ujú, sentir como muy humillado. O, por ejemplo, está aprendiendo a comer y se mancha mucho y la lía muchísimo, entonces le regañan también, pero de un modo que se siente muy humillado, muy expuesto ese niño. ujú. Sí, es verdad. ¿Tú quieres añadir alguna situación más? Sí, sí, es que me vino a la mente, es como esas, me puse solamente por un segundo en el caso de un niño que pueda ser en ese momento de repente pillado, digámoslo así, y es una sensación de suciedad, de asco, ¿no? Y eso cohíbe, Claro, qué asco. de asco, y eso lógicamente, pues lógicamente que te cohíbe, y eso es una pequeña marca que pues se van a ver las secuelas en algún momento y ya lo vamos a ir detallando cómo se manifiesta, cómo es que se expresa esto, ¿no? Claro. También debemos comentar una situación que es cuando un niño es maltratado sexualmente, verbalmente, físicamente, ahí también se puede generar esta herida. Ahí es muy probable que se generen heridas de humillación. O Ujú, sea, la herida de humillación. Bueno, ¿cómo se programa en la mente de una persona este tipo de herida? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué se integra en esa mente? Pues es muy, o sea, aquí las personas que pueden tener esta herida, a lo mejor de modo consciente no aceptan esto que le vamos a decir, pero es como se programa. ujú, Esas personas piensan en su fuero interno, no merezco ser amado o merezco ser maltratado, relacionan mucho el amor al maltrato, piensan que quien les maltrata les ama, porque han crecido con eso. Luego, también, es que tengo aquí una chuleta así de ujú. cosas que puedo decir, Es por que eso estoy sí, mirando y claro que sí, las tenemos tú también, yo las tengo también aquí, lo más importante para cada cosa, para que tengamos todo a la mano, sí, sí, sí. aquí. Pues también, por ejemplo, viven situaciones humillantes en público, porque como hemos dicho antes, todo este tipo de heridas nos conectan a circunstancias para trascender la herida, para evolucionarla. Entonces, para transformarla. ¿Qué pasa? Una persona con herida de humillación va a sufrir más humillaciones en público. Por ejemplo, este tipo de personas. Imaginaros el mítico jefe que justo a uno de sus empleados es a quien le chilla, le grita delante de Ujú, todos y no se comporta igual con el resto. Es muy probable que esa persona tenga herida de humillación, ujú, porque a lo mejor otro no lo permitiría y pondría límites. En ujú. cambio, una persona con herida de humillación en el fondo siente que se lo merece. Exacto. Por ejemplo, eh, cuando la diferencia entre la herida de abandono y la herida de humillación en las relaciones. Una persona va a persistir en una relación cuando tiene herida de abandono por su dependencia y va a vivir situaciones que quizás no son muy tolerables para una persona que tenga una autoestima trabajada, que pondría más límites, y el de herida de abandono va a sentir que no se lo merece, pero las acepta porque eh, para que la otra persona no se vaya, para no quedarse solo, porque su miedo es quedarse solo. En cambio, una persona con herida de humillación va a sufrir situaciones humillantes y quizás como el otro, que sabe que no debería tolerar, pero en el fondo siente que se las merece. El de herida de abandono sabe que no se las merece. El de herida de humillación Piensa, siente que se merece este tipo de trato. exacto. Sí, lastimosamente, es una paradoja, pero es así. Es cierto, es como un autocastigo, eso se trata el masoquismo, ¿no? Claro, esa es tu máscara. Es Ahora exactamente. háblanos de la máscara. Ujú, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sigue, 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 porque está muy bien. Sí.
No, Ujú. no, sí, ahora si quieres, Romy, háblanos tú de la máscara, yo qué sé, situaciones en relación a esta herida y así, pues, que si no me monto un monólogo. No, 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 está muy bien. Y mira, es verdad, esta persona, como tú muy bien decías, es una persona que piensa que le corresponde el castigo. Entonces, pero en realidad ella misma se brinda ese castigo, es decir, tolera ese castigo o ella misma se lo brinda. Y muchas veces se mantiene en una relación aunque es una relación que probablemente es asfixiante, pero simplemente piensa que tiene que mantenerse allí, porque el castigo le corresponde aceptar el Claro, castigo. Esa es parte de su forma de ser. Eso es correlativo a ese patrón aprendido de cohibirse, de la humillación que habrá sentido en algún momento, y lo que le corresponde pues es lo más normal que me humillen, y lo tolera. Y lo tolera, como tú hablabas de esos casos de maltrato, probablemente sistemático, ¿no? sí. ¿No? Claro. ¿Y cómo podemos ver cómo interactúan este tipo de personas? Pues son personas que Mm, muchas veces hacen como muchas bromas sobre sí mismos, mm, porque ellos piensan en el fondo, bueno, voy a hacer yo la broma y a humillarme antes de que lo haga el otro, porque al menos es menos dañina si lo hago yo. Luego también son personas con muy baja autoestima y siempre no se sienten capaces de hacer las cosas. No soy capaz de hacer esto. Y luego, paradójicamente, pese a reírse mucho de sí mismos, también sienten como mucha vergüenza a hacer muchas cosas. ¿Cómo mm. voy a hacer esto? Qué vergüenza, no sé qué. Y luego, ¿qué es? O sea, vamos aquí, ya hemos hablado mucho de esta herida. ¿Qué es aquello que debería trabajar una persona para que tengan este tipo de heridas? Fácil, la autoestima. Tiene que empezar a valorarse a Exacto. sí mismo, autoaceptarse. Tiene que trabajar en sentirse merecedor de las cosas, en que él es valioso y sobre todo en marcar límites, en que necesita trabajar poner límites a los demás y, en primer lugar, no aceptando humillaciones, no aceptando determinadas situaciones de menosprecio y aprendiendo también que el amor no implica maltrato, que el amor no tiene por qué doler, no tiene por qué ser humillante, que te pueden querer como eres perfectamente y no te tiene que doler, y no te tiene que dañar nadie, y Mm, que quien te daña no te quiere. exactamente. Es verdad, tienes razón. Como tú decías, el punto de partida es esa relación que tiene consigo mismo. Y allí es donde está el punto de quiebre. Hay una disociación con él. Es decir, la persona que tiene este tipo de herida de la humillación está totalmente desconectado de sí mismo, y es por eso que, como tú hablabas, bueno, puede llegar a ser sarcástico consigo mismo, puede de repente maltratarse, inclusive a través del maltrato de otra persona, seguir tolerando ese tipo de maltrato, y muchas veces hasta termina agradando a su entorno y deja por lo mismo, por la misma disociación que existe con él mismo, ya no se es fiel a él, no se agrada a él, no, y ni siquiera sabe lo que es el disfrute, porque piensa que no le corresponde tampoco. No disfruta, no goza de lo que tiene. Como tú dijiste, para poder sanar esa herida tienes que trabajar la valía hacia ti mismo, es decir, tu autoestima. ¿Cuál es la apreciación que tienes sobre ti? Ahí es donde tienes que empezar a reforzar ese aspecto. Y entonces cuando lo empiezas a reforzar, entonces es cuando tú te das cuenta que te corresponde y gozar sin cohibirte de que, es decir, te corresponde. Y tienes que aprender a recibir también lo que te corresponde y no rechazar ese tipo de disfrute. Porque cuando eras niño, no es decir, te dieron ese susto que tú mismo te empezaste claro, todo te da vergüenza, tú mismo te das vergüenza. Entonces, por eso que esa persona empezó a rechazar inconscientemente algún tipo bueno, lo hermoso, lo bello que pueda existir, y se empezaba a humillar a sí mismo. Entonces, el disfrute y el goce es algo que también tienes que aprender a conocer y aceptarlo también como parte de tu para poder elevar tu autoestima también, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, pasamos a la siguiente herida, la de traición. Esa alegría, sí. Más Sería, que nada porque como tenemos que dividir el tiempo entre tres sí, para porque hablar de tres, todas, sí, y la y última luego dijimos solamente también dos.
para las preguntas, si queréis, chicos, si queréis ir preguntando sobre este tipo de heridas, la información que os estamos dando, cualquier cosa, lo ponéis en la cajita para que no se pierdan las preguntas y luego hacemos la ronda de preguntas o incluso durante, si están a colación con lo que estamos hablando, perfecto. ¿Te Ujú. parece, Romy? Sí, me parece muy bien, está muy bien. Bien, pues dice, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias a ti, Nata. Eh, la herida de traición. Esta herida, ¿cómo surge? ¿Cómo se programa en la mente del infante? Pues esta es muy curiosa. No sé si conocéis el complejo de Electra y el complejo de Edipo. Ujú. Por ejemplo, la historia de Edipo es la mítica de el niño que mató a su padre porque se casó con su madre, pero bueno, pasaron una serie de cosas por ahí. Pero se dice a los niños que tienen celos del otro progenitor y como que sienten que su madre y su padre solo es para ellos y como que quisiesen ser su pareja de modo inconsciente, compiten con el otro. En plan, si es un niño y está enamorado, entre comillas, compite con el padre para él mismo frente a la atención de la madre o viceversa con relación con la niña y demás. Em, Luego, ¿cómo se puede programar este tipo de herida? Primero, como he dicho, que sienta que compita con el otro progenitor frente al amor de uno de ellos. Segundo, otro de los casos suele ser cuando le haces promesas al niño y no cumples. Por ejemplo, imagínate que le dicen a tu hijo, bueno, tú a tu hijo, el fin de vamos al parque de atracciones y el niño se pasa toda la semana pensando en el parque de atracciones, me van a llevar al parque, me van a llevar al parque. Llega ese día y no hay parque, pero directamente el niño se levanta en plan, venga, vamos al parque y ve cómo al progenitor se le ha olvidado o pone una excusa y no va, entonces se siente muy traicionado, se siente que no le cumplen las promesas, que no se puede confiar en los adultos y lo va a extrapolar a que no se puede confiar en el mundo. Por eso hay que tener muy cuidado, mucho cuidado con los niños. No deberíamos hacerles promesas al aire, deberíamos cumplírselas siempre que podamos. Si Mm. tú a un niño le prometes un premio si hace algo, por favor, garantízale el premio, que no le hagas promesas al aire. Y luego aquí también se puede sentir un niño con esta herida, bueno, se puede programar esta herida en la mente de un niño, que recordamos, esto inconsciente, por ejemplo, cuando nace otro hermano y el niño, aquí se puede sentir de muchas formas, abandonado por los padres y se puede generar una herida de abandono o traicionado por los padres de están dando demasiada atención a este y a mí no, me la están quitando, no se puede confiar en los adultos. De nuevo, no se puede confiar en el mundo y Ujú. acaba integrando esa herida. ¿Alguna más, Romy? Cuando estabas hablando justo en este caso en el caso de repente que el amor tenga que ser compartido, que de repente la atención ya no es solamente, no radica solamente, o no recae solamente en ti si es que llega alguien más en el entorno, me vino a la mente en el caso de los celos patológicos. Ahí es cuando puede ser que de repente muchas personas dicen, pero ¿por qué vienen los celos? Y los celos tiene como contraparte el control extremo, que lo vamos a ver en un segundo. Pero para que te des cuenta, en el caso de estos, cuando hay progenitores que de pronto pueden hacer un niño más, o hay dos, tres niños, y pues las atenciones lógicamente tienen que ser compartidas, ¿no? Y el niño en esa edad no puede de repente calibrar por qué de pronto ya no pasan tanto tiempo conmigo, por qué el interés de repente o la calidad del tiempo disminuye y entonces empiezan a surgir este tipo de déficits o ese tipo de heridas, entre comillas, y es allí cuando empieza esa competitividad y esa falta de confianza también, como tú decías, en la palabra del adulto. Y lo que también me venía a la mente, Bea, es que, claro, hay que ser muy cuidadosos con las promesas que se hacen a un niño en este caso, porque las repercusiones pueden ser de verdad muy drásticas tal vez. Eh, y también se me vino a la mente, ¿y cuáles son las promesas que te haces a ti mismo también? ¿Te cumples también tus esas promesas? Imagínate, puedes también tomar el ejemplo como dijo, o el ejemplo que puso Bea, ser muy cautelosos con una promesa que se le hace a un pequeño, porque por las secuelas que pueden acarrear el no cumplirlas, pues entonces también las promesas que te hagas a ti, pues procura cumplirlas.
porque también pueden entonces de repente surgir algunas heridas o de repente brotar algunas que ya estaban de repente cerradas o que están todavía, que están todavía allí y van entonces a brotar nuevamente, ¿no? Probablemente, ¿no? Claro, y como tú dices, todos dentro de nosotros tenemos un niño, Sí, nuestro niño interior, y exacto. muchas veces nos hacemos muchas promesas, o más que promesas es un, mañana hago esto, luego voy a hacer esto, por ejemplo, mañana voy al gimnasio, y llega mañana y no vas al gimnasio, pero si tú quedas con otra persona en ir al gimnasio, es más probable que vayas. O sea, sí puedes cumplir la promesa a otro, pero no te la cumples a ti mismo, y eso lo único que va a hacer es que tú no te fías de ti mismo. Exacto, exacto. Ujú. Así es muy bien, es verdad. Y continuamos entonces con las Vale. características de las personas, ¿no? Que tienen Bueno, esa- sí, Ujú. sí. ¿Quieres continuar tú? Eh, bueno, lo que tengo aquí también es de que las personas que ya, bueno, ya en el caso adulto, cuando ya se hace un patrón aprendido, entonces son personas que por esa falta de confianza aprendida durante su niñez, se convierten en personas que requieren de tenerlo todo bajo control. Sí, la máscara. La máscara en la herida de traición es el control. Ujú, pero Esa es es la máscara, el programa que se activa, exactamente. exacto. Sí, sigue, sigue. Claro. Ujú, Ah, perdona, que te he pisado. Pues, por ejemplo, también, qué tipo de comportamientos luego se observan en el adulto, como nos decía Romy? Pues son personas, como nos ha dicho Romy, muy controladoras. Esa es la máscara. Pero, ¿qué programas mentales suelen tener? Son personas que lo que en España se diría retorcidas. No sé cuál es la palabra en otro sitio. Perseguidas es en argentino, pero no sé si también se aplica en otros países. En plan, perseguidas, retorcidas, como que van a pensar siempre que los van a estafar, que alguien les va a hacer un mal, siempre lo vuelven ujú, como si tuviesen una película en la cabeza. Siempre hay alguien que les va a causar un mal, que les va a estafar, y por eso lo que digo, son muy o retorcidas o perseguidas, pero sin ser consciente de que lo están siendo. Además, son personas que les cuesta delegar en el trabajo porque consideran que el resto son incompetentes, que no te puedes fiar de ellos. ¿Qué ujú, pasa? Aquí, una persona con este tipo de heridas, mal pensada, muchas gracias Lola, que no caía en la palabra, este tipo de personas suelen utilizar frases de no te fías de él, ese es un traidor, ese es un infiel, esa es otra. Este tipo de personas, al igual que los de la herida de humillación generaban situaciones de humillación para ellos, este tipo de personas van a generar muchas situaciones con el evento de la traición. Y no solo de que les traicionen, sino que ellos también son, sin querer, muy proclives a traicionar. ujú, ¿Por qué? Porque la vida les conecta a ese tipo de situaciones para que trasciendan la herida. Y ujú, también en algún momento de su mente sienten que traicionar es normal, ujú, porque de pequeños aprendieron que les traicionaron y que ya era normal y habitual en el mundo de los adultos. ujú. Entonces, van a ser más infieles o van a estar con personas más infieles, al revés. O son infieles o están con personas más infieles. Son personas que o les van a poner muchos los cuernos o van a poner los cuernos. Ujú, exacto. Claro, también hay personas que con ese tipo de comportamiento o de patrón aprendido, son personas que, claro, tienen una tendencia a un control de verdad que patológico, digámoslo así, extremo, y y generalmente en relaciones de pareja tienen a personas que son personas dependientes de ayuda, requieren de repente de protección. Entonces llega una persona con este tipo de patrón y esta persona le soluciona la vida, digámoslo así. Esta persona lo que hace es decir, el caos que puede existir en la vida de la otra persona, lo ordena a esta otra y de esta manera lo tiene todo bajo control. Es una especie de manipulación sutil que surge porque esta persona lo que quiere es tenerlo todo bajo es decir, todo tiene que estar tan ordenado, de acuerdo a sus criterios, y que no se le pase ningún detalle para evitar algún tipo de traición por parte de la otra persona. Y de esta Claro.
creas una especie de dependencia. Entonces, de todas maneras hay un desnivel, eso es claro. Entonces, generalmente las personas, parejas de una persona con ese tipo de patrón, son personas que de repente salen de alguna relación totalmente resquebrajadas, débiles, de repente muy vulnerables, llega una persona así, de una persona que aparentemente es una persona muy segura de sí misma, una persona que tiene todo en orden, y es una persona que te brinda su ayuda, por supuesto que sí, te la brinda, y te la brinda, pero ¿para qué? Para que de manera de manera muy sutil, te mantiene, te está manejando, te está moviendo es decir, es como si fuera como esos títeres que tienen esas. Entonces, es la persona que te mueve los hilos Ujú. del títere, porque lo tiene que tener todo bajo control. Y no te Claro, puede. hay Entonces, muchos niveles de esta persona. Este tipo de personas pueden llegar a ser maltratadores, literal, o si están más trabajados o su herida no está tan descontrolada, no van a llegar a ese tipo de extremos. Porque yo he visto que ahí que esa palabrita no la quería decir Romy, pero digo, bueno, pues ya la digo yo. ujú, Eh, Luego, por ejemplo, este tipo de conductas, ¿cómo se puede observar también en adultos? Los míticos que controlan el móvil a su pareja, que le leen los mensajes, y que son como demasiado demandantes con quién te vas, con quién has quedado. No por el instinto de preocupación, sino de control. Es ujú, diferente. exacto. Así que eso se puede mostrar. Y también se puede tener esta herida en menor medida. No tiene por qué ser tan escandalosa. Ujú, Los tenemos que comentar todo. Luego también este tipo de personas son muy, muy vengativas. Son muy vengativas. Pero bueno, ya deja de decirnos lo malo. Qué es lo que hay que trabajar para sanar esta herida? ¿Cómo se sana una herida de traición? Hay que aprender a esta persona, enseñarle que amar de forma libre, a que él también se ame de forma libre, a permitirse mostrarse vulnerable. Y lo que más anhela este tipo de persona es permitirse confiar en otro, permitirse confiar de verdad, sin reservas. Eso es lo que más anhela y eso es lo que más tiene que trabajar, ujú, esa forma de amar, porque exacto. aún no sabe armar bien. Exacto, la confianza en sí mismo, sobre todo, la confianza en sí mismo, porque eso es algo que no está presente. Por eso es que la desconfianza está a flor de piel. Él desconfía de todo y de todos. En realidad desconfía de sí mismo también, ¿no? Entonces, Claro. ese es el punto donde se tendría que empezar a trabajar, ¿no? Es decir, alimentar la confianza y dejar de ver fantasmas por todos lados, ¿no? Sí, así es. ¿No? Sí. Mm. Bueno, pasamos a la herida de la injusticia, salvo que tengáis alguna preguntita, chicos, ya sabéis, está la cajita, cuando queréis preguntar, ahí va, o por aquí. Em, bueno, en relación a la herida de injusticia, ¿cómo se programa la herida de injusticia en la mente del infante? La herida de injusticia en la mente del infante se programa cuando tiene padres muy, muy exigentes que y cuando ejercen demasiado control sobre él, una educación muy rígida, y en algún momento el infante percibe que es injusto de cómo le trataron a un hermano frente a cómo tratan a otro, porque a lo mejor están aplicando normas menos rígidas que le aplicaban a él. Y de repente se programa en la mente del infante, qué injusto. Ujú, exacto. Y la persona que tiene, bueno, o el niño, eh, crece con la sensación de que tiene que hacer, hacer, hacer y que nada es suficiente para poder tener la atención, el amor de sus progenitores o de las personas que estén a su cuidado. Es decir, ¿no? Es el hacer que agota, por supuesto, pero ese no es el ser, es el hacer. Tienes que demostrar que yo sí valgo esto, valgo, y mostrar y mostrar. Ujú, Así es, porque como se ha criado con padres muy, muy, muy exigentes, que sentía, eso es el niño, no es que lo hiciesen los padres, pero el niño sentía que le valoraban más, que le apreciaban más cuando se esforzaba demasiado, cuando hacía muchas actividades, entonces empezó a programar en su mente que es más valioso cuanto más haga, cuanto más se esfuerce, que es más valioso y más aceptado por los demás así. ujú, Dice, estáis diciendo muchas verdades. Calderón decía,
Yo quisiera saber si hay grados en heridas y las máscaras tenerlas, pero muy poco, muy o poco marcadas. A ver, aquí, esto lo hablamos el otro día, pero lo recordamos. Hay heridas más marcadas en una persona que otras. Normalmente tenemos una o dos heridas dominantes, pero podemos tener comportamientos afines a las otras heridas y no necesariamente tener esa herida. Somos humanos y tenemos ciertas respuestas automáticas a ciertos comportamientos que se nos ha ido... Mira, es que está pasando un coche de policía y no puedo evitar oírlo y distraerme. Que somos humanos y no podemos evitar responder de forma automática frente a ciertos comportamientos a consecuencia de la programación de las creencias que hemos ido absorbiendo de la sociedad. Así que también depende del entorno en el que nos empecemos a encontrar. Hoy en día, el amor romántico, por así decirlo, que se vende muchas veces para los jóvenes, implica que tienes que mostrarte totalmente transparente y dar todo. Esos niños, algunos, es muy, para mí, peligroso, crecen pensando que tienen que leer todas las conversaciones de sus parejas, controlarles y demás, y no por eso tienen una herida de traición, sino es el entorno quien les ha criado con esas creencias, ya sea por las series, por los amigos o por donde se estén juntando con los demás y piensan que el amor es así, que si mi pareja no me está enseñando totalmente todo, no pone mi huella en su móvil y me deja verlo, no me quiere. Y no por eso tiene herida de traición, Ujú. pero por eso es el entorno. Luego ya crece y si se separa de ese tipo de conductas, no tiene por qué tener ese tipo de herida. Así que sí, hay heridas que tenemos marcadas, incluso a veces de modo tan inconsciente que no nos damos cuenta y por nosotros mismos a lo mejor no. Por ello conviene observarse, que es una de las cosas que Rom y yo hemos dicho un montón de veces, fomentar la autoobservación y las citas con uno mismo y las páginas matutinas y así nos empezamos a ir dando cuenta. Pero no, y por cierto, que luego es que lo he visto en el vídeo de YouTube que me ponen algunos. Yo tengo las 5. Y yo, no, tú no puedes tener las 5. Así que tranquilos, nadie va a tener las 5 heridas, no es posible. Sino existe una o dos dominantes, como mucho Elisa Bourbeau, porque quedamos que el otro día que se pronunciaba Bourbeau o Bourbeau, no sé, dijo que en su vida, que se ha dedicado años a investigar a las personas, a estudiarlas, a trabajar con ellas, ha visto alguna que tiene 3, pero es muy, muy raro, o una o dos. No vamos a tener más, aunque sí hemos podido llegar a tener comportamientos afines a alguna de estas heridas. Claro. Y sabes qué, Bea, la idea es, con esta información es de hacernos conscientes y de esta manera, la idea no es que nosotros estigmaticemos algún tipo de comportamiento debido a esta nueva información que ahora compartimos aquí, sino es para que nosotros comprendamos de que de repente, cuáles pueden ser los orígenes de algunos tipos de patrones conductuales que existan en nosotros y que de repente se estén limitando o estén condicionando que vivamos de manera, de una manera armoniosa. Cuando ya te haces consciente, entonces la idea es simplemente ver, ok, me vale la pena, ya comprendí, y además también el entorno, ya sean los progenitores o tu entorno actual o dependiendo de la etapa de tu vida, de repente no supieron hacerlo de otra manera. Entonces esa comprensión es tanto hacia ti mismo y también hacia las personas que pudieron haber influenciado a que este tipo de conductas o estos patrones o modelos de conducta hayan venido siendo implementados en tu ser. Y al comprender, es decir, hacer una autocomprensión y una comprensión a tu entorno, hacerte consciente y luego evaluar, ok, ¿qué me toca hacer ahora? Y entonces empezar a actuar, ¿no? Es decir, empezar a hacer ahora, ¿no? Es decir, me desligo simplemente de lo que ya no me es útil, ¿no? Así es, Ujú. totalmente. Y bueno, volviendo a la idea, digo a la herida de injusticia, que cómo son estas personas, tienden a ser muy, muy perfeccionistas. Ujú. O sea,
son personas también que trabajan en función de una recompensa, saben que todo su esfuerzo implica una recompensa. También relacionan demasiado el esfuerzo al trabajo, la recompensa. Si ellos consideran que no se han esforzado lo suficiente y tienen un premio, no van a querer aceptar ese premio porque no van a sentir que se lo merecen. No he hecho lo suficiente, yo no merezco eso. Y lo gracioso es que nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente, porque si la media normal de exigencia está aquí, este tipo de personas la tienen por aquí. Entonces siempre van a sentirse un poco frustrados, porque nunca va a llegar a ser suficiente lo que hagan. Siempre van a querer más, siempre van a pensar que podían dar más y les van a faltar horas en el día para poder hacer todo lo que quieren hacer. Y además se van a castigar. Este tipo de personas no sabe descansar. O peor, descansan con culpa. Debería estar haciendo esto, estoy aquí en el sofá y yo creo que debería estar haciendo esto, estoy en el cine y tal. Entonces no se permite tampoco conectarse realmente con el momento, con el disfrute, porque en su cabeza, en algún momento, integraron que si no eran el mejor en el trabajo, como profesional o en los estudios, no servían, no valían. Entonces necesitan, como decía Romy, todo el rato hacer, 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 porque Exacto. si no, no van a ser suficientes. O sea, la herida del rechazo y la de injusticia está muy, muy, muy ligada en el sentido de que necesitan hacer para ser vistos o reconocidos. Eso en la herida de rechazo, necesitaban hacer para ser vistos, simplemente. En cambio, la herida de injusticia necesitan hacer mucho y esforzarse mucho, no para ser vistos, sino para ser aceptados, valorados Mm, porque no se sienten que valen si no hacen. En mm, cambio, los del rechazo no se sienten vistos, simplemente que existen si no hacen. ujú, exacto. Esa es la diferencia, es muy, muy sutil, es muy fina, Sí, sí. pero se puede también diferenciar por la máscara. Una persona con herida de rechazo, cuando se siente rechazado, lo que va a hacer es huir y correr. En cambio, las personas que tienen herida de injusticia, su máscara es la rigidez. Son muy exigentes, son muy rígidos. Y Ujú, aquí suelen tener con el problema, una de las frases que más dicen este tipo de personas son qué injusto, porque ven la vida muy blanco o negro. Es justo o injusto, es bueno o es malo. La escala de grises la tienen muy poco definida. Y la vida realmente sabemos que va de muchos grises, no hay blanco o negro. exacto, exacto. Son muy extremistas. Oh, exacto, eso es verdad. Son muy autoexigentes, competitivos, perfeccionistas. Se exigen de sobremanera, se extralimitan inclusive para poder demostrar que lo pueden, que todo lo pueden, que todo lo pueden y de esta manera obtener entonces esa valoración que ellos mismos no se brindan a sí mismos. Y lo paradójico también con esto, con estas personas, o bueno, con ese patrón, es de que esa falta de valoración puede ser tanto por exceso o por defecto. ¿A qué me refiero a esto? Quiere decir que por exceso, de repente si les dan mucho, es de repente injusto que me den demasiado. Claro. Y si me dan muy poco, que sería por defecto, no es justo de que a él le den más y a mí me den menos. Entonces siempre está en ese plano comparativo, competitivo. Siempre está él, entonces él toma siempre a algo o a alguien más de referencia. Si él puede, no es para decirme, yo también puedo, no. Pero si él puede, entonces yo tengo que, ¿por qué yo no tengo tanto? ¿Por qué no me da tan bien a mí? No es justo, es injusto. Ese es ¿cómo le llaman la palabra? Como que te ponen el stempel, cuando te ponen algo ahí, te ponen un sello. O es justo o es injusto. No hay matices, no hay puntos medios, o es negro o es blanco, y si no es así, entonces es injusto, de todas maneras. Y es esa rigidez, pero es así que es, pero demasiado, y esas personas son como encorsetadas, así, que no son flexibles en lo absoluto, no, es que no, Eso, ¿no? muy Entonces, inflexibles. esa se ve también en su postura también, ¿no? En su expresión corporal, todo también se puede ver así también, ¿no? Ujú. Sí, ¿No? sí. Sí, exacto, que está muy bien estar con la espalda derecha, pero bueno, eso ya es un poco extremo también. Sí. Además, una de las cosas que a este tipo de personas les cuesta es trabajar con el perdón,
¿Por qué? Porque si son muy rígidas, o es justo, o es injusto, o es blanco, o es negro, nosotros ya os hemos dicho que cada uno tiene una verdad, un filtro mental a través del que ve la vida. Entonces, esas personas consideran que su verdad es una verdad absoluta. Y entonces, si les fallas, les has fallado porque no has cumplido con su verdad. Mm. Porque no hay más posibilidades para ellos. O es blanco o es negro. Y tú no lo has hecho blanco. Entonces te vas al otro extremo. Van a costarle mucho el perdón. Esta es una de las cosas que más tienen que trabajar, el perdón. No solo el perdón a los demás, que también, para mantener buenas relaciones y todo, porque todos fallamos. Ellos, como se exigen tanto a sí mismos, tienden en sus relaciones a exigir tanto a los demás. Y no entienden, bueno, al principio, una vez trabajes con ellos, sí, pero que al principio no se dan cuenta, mejor dicho, no se dan cuenta que sus requisitos, su exigencia está por encima de la media. Entonces, por lo general, una persona normal, con una exigencia normal y objetiva, no va a ser suficiente para ellos, no va a estar haciendo lo suficiente, van a querer más. Ujú, exacto. En- claro, ¿qué es lo que tienen que trabajar estas personas? Primero, a, a ver que lo que se están exigiendo no es coherente y es demasiado. Ujú, Segundo, a vivir más fluidos, más ligeros, sin cargarse tanto de tantas responsabilidades. ex- Tercero, ¿qué más tienen que trabajar? A verse realmente y reconocer sus logros y lo que están haciendo y felicitarse, porque lo hacen muy bien. Nada más que lo quieren hacer excelente, nivel excelencia, no muy bien, nivel excelencia. Y ni siquiera valoran cuando hacen las cosas medianamente bien, porque eso no es suficiente. ex- Entonces, tienen que trabajar más en ellos en el autocontexto. Y una vez se empiezan a amar de forma más libre, sin esa rigidez, se permitirán amar a los demás de forma más libre, sin esa rigidez. Exactamente. Es verdad, porque esa rigidez lo que hace también es limitarte cuando, es decir, y no te permite ver de que hay otras opciones, hay otras posibilidades. O es esto o es lo otro, pero no puede haber otra cosa más. Entonces, en situaciones desafiantes, esas personas lo que hacen es son tan autoexigentes que no se dan cuenta de que es posible de repente simplemente hacer un giro de 30 grados y darse cuenta de que hay otras posibilidades más que aquellas dos o aquella única posibilidad que tú consideraste como válida y absoluta. Entonces, una forma también de relativizar esa rigidez es de repente, es también hacer el ejercicio del cambio de perspectivas y darte cuenta de que existen otras posibilidades. Y en realidad tú te beneficias si es que empiezas a trabajar, a entrenar ese tipo de cambio de perspectiva. Amplías tu horizonte también y te haces mucho más flexible y sensible también, porque esas personas no se permiten tampoco ser vulnerables. No pueden, no quieren dejarse verse así, no se lo permiten. De hecho, ese tipo de personas, yo conozco a personas con idea de injusticia que no tienen el comportamiento que yo os voy a decir, pero también existen otras personas que sí tienen este tipo de comportamiento. Suelen estar muy desconectadas de sus emociones, que es lo que venía a decir Romy. Se Ujú, disocian mucho y sí, les cuesta conectar con las emociones ajenas porque están desconectados de sus propias emociones. Entonces, suelen ser personas poco empáticas. A ver, el extremo, por ejemplo, sería Sheldon Cooper. Esa persona que no sabe qué le está pasando al otro y no entiende por qué se comporta como se comporta y no entiende tampoco las repercusiones y las consecuencias de sus palabras, porque como no se puede poner en los zapatos del otro, no entiende por qué le ha afectado ese comentario o demás. Entonces, son personas que la empatía les cuesta un montón y conectar con sus emociones. Simplemente viven desconectados, viven bastante disociados, porque en algún momento de pequeños se disociaron de sus emociones, porque sus emociones les impedían hacer determinadas actividades, esforzarse demasiado y luego tienen muchos problemas en conectar con esa emoción. Este tipo de personas también tiene que trabajar en volver a conectarse con ellos mismos y con sus emociones. Y les cuesta al principio mucho si son personas que han vivido mucho tiempo disociadas. exacto, porque han estado acostumbrados a ser
siempre a hacer algo, a demostrar, pero no llegaron a ellos a ser realmente quienes eran. Entonces tuvieron que opacar esa esencia suya, que eran las emociones, porque cuando llegaban a casa con algunas muy buenas notas o con las notas que tendrían, no eran vistos. No eran vistos. Entonces ellos tenían que dejar de lado de repente esa tristeza y solamente pensar cómo puedo ahora obtener un mejor resultado a fin de lograr la atención de la persona que tanto quiero, que tanto amo. Entonces ese aspecto emocional tuvo que ser en algún momento, tuvo que ser reprimido y es así que esa persona empezó de verdad a disociarse de sí mismo, a desconectarse. Y es por eso que esa flexibilidad frente al otro, ¿no? Entonces es por eso que es así, de verdad es como, bueno, el que yo vivo aquí, y es algo que también es un cliché, Muy alemán. es verdad. Y ahora puedo entender, de verdad que trabajando este tema, de verdad que puedo entender muchísimos comportamientos aquí, de verdad que la idiosincrasia aquí son personas que vienen con esa historia a raíz de las dos guerras que han atravesado. Entonces, en muchas familias, los padres tuvieron que estar en el ejército. Entonces, habían madres con familias numerosas donde tenían que ocuparse de todos ellos. Entonces, la madre no podía brindar esa atención. Entonces, los niños no aprendieron a expresar sus sentimientos, no aprendieron lo que es el contacto físico, porque no había alguien que les mostrara ese amor a raíz de todo ese caos existente en esa época. Y de verdad que las personas, bueno, muchísimas, son personas rígidas, pero cuando tú las conoces y les das el tiempo, empiezan a abrirse. Pero de entrada son personas, por es una forma de protección y de verdad que ahora lo entiendo, son personas que no aprendieron. Y ahora entiendo por qué tienen esa muralla, esa coraza. Y era por eso, porque nunca aprendieron a amar. Y siempre Claro. que solamente hacer, y eran como máquinas de hacer. Y es así que ocultaron eso que está dentro, que son las emociones, ¿no? Sí, Mm. De hecho, les cuesta, una de las cosas que más les gustaría, aunque una persona con este tipo de vida no lo verbalizaría, sería sentir plenamente, reírse a carcajadas, cantar con el corazón, con el alma, poder permitirse mostrarse al mundo. De hecho, aparentemente este tipo de personas, como decía Romy, mm, aparentemente parecen muy frías, mm, pero tú las conoces y tienen un mundo interno muy rico. Incluso son más sensibles de lo que tú puedes ver, de lo que te dejan ver, mejor dicho, a veces. sí, es Pero, cierto. y sufren mucho. Nada más que encima, lo peor es que tienen menos mecanismos para gestionar esa emoción. Entonces, muchas veces se disocian. Exactamente, es verdad. Y ahora puedo entender por qué, claro, en el ambiente cuando tú tienes a personas que, bueno, la mayoría, no todas, no puedo generalizar, pero muchísimas personas sí tienen esa rigidez en sí, y de pronto llega otra persona que es una persona que de repente llega, sonríe, conversa, habla, entonces es el bicho raro, y ahora lo entiendo, porque uno termina siendo una persona diferente a los ojos de otras personas, y a veces ellos se asustan de ver esa espontaneidad o de ver esa, de repente, esa flexibilidad en tu forma de ser, porque nunca la han visto, pero sin embargo quisieran también aprender de eso, ¿no? Les asusta, pero a la vez les atrae mucho, porque es particularmente, supuestamente, esa teoría de la media naranja y demás, psicológicamente buscamos lo que sentimos que nos falta. Entonces, esas personas sienten que les falta ese, llamémoslo brillo, Ujú, esa emoción, ese permitirse expresarse, permitirse mostrarse vulnerable, permitirse vivir intensamente, mostrar esa felicidad, chillar, cantar, bla, bla, todo. Ser transparente, como se puede ser con muchas emociones y les da, en cierto modo, en el fondo, un poco de envidia ujú, ser así y le encantan las personas así, ujú, pero también les abruman, ujú, porque una persona que sienta mucho con bueno, que se sienta mucho, no, que se permita expresar sus sentimientos, que esté conectada a sus emociones, con una persona que vive disociada de sus emociones o le cuesta mucho permitírselas, va a chocar mucho, porque esta persona le va a hacer ver mucho a esta, le va a hacer de espejo, le va a remover como nadie. ¿Y ujú. sabes qué? También la herida de injusticia se puede unir a la herida de rechazo y estas personas van a salir corriendo porque se van a cagar de miedo, ¿sabes? Dicen, Dios santo. Y es muy
probable que esta persona esté increíblemente, luego a lo mejor loca y enamorada de esta, pero muy probable. Pero permitirse abrirse a esa persona sería permitirse abrir su mundo interno y es una invitación a cambiar y eso les da un miedo atroz. Entonces tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque si no van a cortocircuitar al principio. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Es verdad. Pero bueno, pero de esto va todo. Es que si es que no me diera cuenta de que hay algo allí que me está haciendo ruido, no podría entonces entrar a esa introspección y decir, ok, ¿qué tiene que ver esa situación conmigo? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué me resuena de tal forma? Y entonces empezar a verse así, ¿no? Esas son invitaciones en realidad. Ese tipo de, Total. ¿no? Como tú dices, no para, claro, para que hagan cortocircuito, pero para que despierten, o para que despertemos en realidad, ¿no? Hombre, yo creo que esas personas tienen su proceso, que a lo mejor van algo más lentito, seguro, pero Sí, luego acaban despertando. cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento y su espacio, pero es un proceso que tienes que asumirlo y si quieres realmente trascenderlo, tienes que comprometerte contigo, tienes que hacerlo, es decir, ¿no? Y de verdad que vale la pena, ¿no? Porque todo esto que traemos desde dónde, desde cuándo, influye en tu presente con miras al futuro. Ese sí, va a influir siempre, ¿no? Va a repercutir, Ujú. ¿no? Bueno, chicos, ya veo que hoy estáis calladitos porque yo creo que este tema os está impactando. ¿Qué heridas consideráis que habéis reconocido en vosotros, ya que os hemos hablado de las 5, o habéis reconocido en la gente y demás? Ponérnoslo para bichear. Y si queréis, o sea, si quieres, Romy, mientras nos escriben, podemos mencionar de qué van a ser nuestros siguientes programas por si quieren acompañarnos y también leerse el libro en el que nos vamos a inspirar. Sí, es ¿Te verdad. parece? Y recuerda también antes de que pasemos a ese dato de que tienes esa información en el canal, acuérdate, para que puedan profundizar, que estás colocando la información sobre, es decir, profundizando, ¿no? Y llegando al punto para que puedan entonces ver nuevamente la temática, ¿no? En tu canal. Mira, dice Unai, un tema muy bueno. Sí, es cierto. Yo he estado ahí subiendo vídeos de cada una de las heridas y primero de las heridas en general y luego de cada una, profundizando en el tema para, bueno, porque este tema me gusta, entonces pues hablar de él y demás. ¿Cuál es el canal? Bea Dream Coach. Bea Dream de sueño y coach. Ujú. ¿Cómo se pueden sanar estas heridas cómo se pueden sanar esas heridas con hipnosis? A ver, yo creo que son muchas cosas. Primero, eh, para mí, lo mejor para sanar este tipo de heridas es, primero, como dijo Romy el otro día de forma brillante, ser consciente de que existe en nosotros, reconocer en la herida. Si no podemos reconocerla, no vamos a sanar nada. Con hipnosis sí se podría trabajar la programación mental. Mm. Ahí sí. Pero también yo creo que sería bueno también trabajarlo de forma consciente, no solo irnos a la hipnosis, porque es que yo creo que muchas veces la gente quiere lo fácil. Bueno, dame un subliminal, que esto ya se cura con el subliminal, venga. Pero si luego, si primero tú no identificas cuál es la herida, no identificas qué respuestas automáticas tienes, no te das cuenta cuando sale la máscara, ¿cómo Mm. vas a corregirlo de modo consciente? Creo que se pueden hacer las dos cosas, pero tienen que ser juntas. En el Mm. sentido de, sí, se podría reprogramar con hipnosis determinados programas mentales que existen en la mente, pero a la vez ser consciente de cuándo sale, observarse y reconocerse y darse cuenta cuando está saliendo la herida y decir, hey, que voy a comportarme como mi patrón mental inconsciente ahora mismo, que es lo que estoy mm, no destinado, pero impulsado a hacer. Ujú. Entonces, frenarlo de modo consciente. Así que para mí sería combinado. ¿Tú qué piensas? Ya, mira, ¿cómo es que yo lo trabajo, Bea? Claro, esa es una posibilidad de la hipnosis. Yo sé que, y es de verdad, sí, sé que es efectivo y es así. Eso yo no lo practico. Sin embargo, el primer punto, como tú muy bien lo recapitulaste, hacerte consciente de que este patrón mental existe en ti, ¿ya? Ahora, no estigmatizarlo y lo más importante, no justificar a través de la identificación de este tipo de patrón, justificar que, bueno, ya, yo soy así y así me quedo. No, de eso no se trata. La idea es de que al hacerte consciente, entonces tú quieres hacer un cambio, entonces tú quieres transformar
ese patrón y porque tú sabes las repercusiones que tiene en tu presente y en tu futuro. Entonces, cuando tú te haces consciente de este patrón, ya sea que lo hagas solo o que lo hagas con el apoyo de alguna persona, la idea es de que tú ahora veas, ok, ¿cuál es la funcionalidad que tiene este patrón en mi vida? ¿Existe alguna? Pues en realidad la única función que tuvo es hacerme consciente de que tengo que trascenderla. Me hice consciente, su funcionalidad fue, o sea, su función fue esa, ayudarme a hacerme consciente. Ahora me despido de esa función porque ya no me es útil, ya sé lo que tenía que hacer, ya me di cuenta de lo que existía en mi vida. Y bueno, entonces ahora me despido de esto. ¿Desde dónde? Desde el amor propio hacia ti mismo, el agradecimiento. Y ahora lo que tienes que hacer es empezar a hacer, es decir, crear un nuevo hábito o un nuevo patrón en el cual ahora tú tienes una nueva forma de actuar. Es decir, ahora tú tienes que empezar a trabajar en tus nuevas creencias que ya no tengan nada que ver con aquellas que vengan desde esa biografía o de ese evento biográfico. Entonces, es así como yo lo trabajo, hacerte consciente y desde el agradecimiento, desde el amor propio, bueno, desde el amor al agradecimiento y empezar ahora a trabajar en los nuevos patrones que tú quieres ahora adquirir, ¿no? Y para tener una de otra manera, ¿no? Y como te digo, lo puedes trabajar tú solo si es que te es posible, o en todo caso, bueno, con una persona que te apoye, ¿no? En este caso, ¿no? Claro, así es. Bueno, pues para hacer, cerramos Sí. el directo y primero recordatorios. ¿A quién tenéis que seguir? A la magia de expandirme. Tenéis que seguir a la magia de expandirme, que es un proyecto que estamos comenzando desde hace un mes, más o menos, un mes y pico, exteriorizado, mejor dicho. ¿Quiénes estamos en este proyecto? Romy, Yo soy Romy Ortiz, Paola, de Paolita-VR, Ninita, de Vivirme Asunción, y Marce, de Marcela Ramírez, Videolística. Ujú. Sí. ¿Y tú? Y yo. Sí. Y Bea, yo. Bea-RMS19. Muy bien. Pues sí, seguir a la magia de expandirme y ingresar en el Telegram y demás. Estuvo activo hasta la semana pasada un reto que era el reto para conectarse con la energía del amor. Dice Unai que le encanta la alegría de Marce. Sí, Marce es pura alegría. Eh, Luego, ¿qué más? El libro del que nos vamos a basar en los siguientes programas, por si alguien lo quiere leer, que lo vamos a ir desarrollando y demás porque nos parece muy bueno, es el libro de los 4 acuerdos. Existen 4 acuerdos en ese libro y ¿cuáles son los acuerdos? El primero, sé impecable con tus palabras. Ya os explicaremos qué significa. Segundo, no te tomes nada personalmente. Tercero, no hagas suposiciones. Y cuarto, da lo máximo en aquello que hagas. Ya os explicaremos todo y cómo podemos impactar e integrar en nuestra vida estos acuerdos y cómo nos puede mejorar la vida con esto. El escritor es Miguel Ruiz, pero vamos, que si tú pones 4 acuerdos, yo te digo que te sale. Don Miguel Ruiz. Es mexicano y es una persona que todos sus conocimientos sobre la cultura, es decir, de su idiosincrasia, de la cultura Y la maya, cultura tolteca. sí, muy interesante, porque mira cómo todo esto, es decir, claro, muchísimas personas conocen lo más representativo, que son, bueno, la ley de asunción o la ley de atracción, pero en realidad hay tantas leyes, tantos principios, y esa es una verdad universal. Lo puedes llamar como quieras, pero todo llega a lo mismo. Todo Exacto. a lo mismo. Lo que acabamos de ver, lo que acabamos de tratar la semana pasada y lo de hoy, es decir, todo está entrelazado, vea. Es decir, para mí no es que, esto es psicología o esto es, no sé, metafísica, Física cuántica. o es neurociencia. No, todo está entrelazado. Es decir, por lo menos es lo que yo estoy viendo, que todo está entrelazado. Y por eso es tan, de verdad que sí, desde distintas áreas, distintos ámbitos podemos obtener información valiosa. Sí, para mí también. Y bueno, antes de cerrar, también spam publicitario, apuntaros al taller del 4 de marzo con Tati Duque y conmigo para aprender a controlar tu mente de día y de noche, porque vamos a combinar el método Silva, que es de control mental, con los sueños lúcidos. Entonces, para que manifiestes de día y de noche, es el 4 de marzo, es decir, este sábado, a las 9 horas española y las 3 de Colombia
y bueno, ya con esos horarios lo podéis definir el vuestro. Así que, dime. Que te contacten, entonces así ya pueden tener la información. Tenemos deberes de leer el libro. A ver, el libro vamos a estar estaremos un par de semanas con él, así que poco a poco. Seguramente la semana que viene nos vamos a centrar en el principio, que es el proceso de domesticación, y el primer acuerdo. El primer acuerdo es el de ser impecable con tus palabras. Así que poco a poco. Y además, este libro no tiene muchas páginas, así que no os lo estamos poniendo nada difícil. No. Pero de todas maneras sería bonito que todos interactúen y de esa manera enriquecemos mucho más el programa. Claro, así que Unai, muchísimas gracias por leer el libro. Los deberes, ahí están. Gracias, gracias, gracias. El más participativo de hoy. Tenemos que dar premios. Hoy le toca a Unai. Mira, Unai me va a hacer ir hasta el País Vasco, que no está muy lejos tampoco. A ver, así es que Unai lo tengo que conocer. Claro. Sí. Bueno, Romy, un placer haberte tenido aquí, como siempre, un placer compartir el programa contigo. Y yo estoy feliz contigo. Tú sabes que es un programa que ya lo tenemos 4 meses, ¿eh? 4 meses estamos aquí. De verdad que sin falta cada semana. Y estoy muy contenta de cómo hemos congeniado y cómo todos se han ido integrando caritas nuevas, personas que de verdad que son fieles a su proceso y lo quieren compartir con nosotras. Y de verdad que les agradecemos muchísimo de ver esa evolución, ver tantos progresos, de verdad de manera textual, de manera explícita en el caso de Unai. Estoy muy feliz y también de esta niña que nos contó. Qué bonito, estoy muy contenta porque eso de verdad que alimenta ese ánimo y ese espíritu de seguir compartiendo con ustedes esta información y toda, desde nuestra experiencia, desde nuestra experiencia. Así es. Así que, bueno, gracias a todos, gracias por vuestro tiempo y gracias a ti, Romy. Un beso. Chicos, hasta la próxima semana y éxitos el sábado. Gracias. Chao.